Faltan solo un par de horas para el tan esperado inicio del cónclave, mediante el cual se elegirá al próximo papa o al sucesor de Pedro. Los 133 cardenales que harán parte del proceso estarán recluidos durante los próximos días para tomar una decisión sobre quién será el máximo representante de la Iglesia Católica. Las discusiones que podrían marcar este encuentro son nuestro tema de análisis a esta hora. Por ello, el saludo es para Andrés Beltramo Álvarez. Él es periodista, vaticanista y escritor, autor del libro La Reforma en Marcha, Emoción y Desconcierto en tiempos de Francisco. Andrés fue biógrafo del Papa Francisco, también fue corresponsal en Roma de la agencia mexicana Notimex y de radio La Red de Buenos Aires. Además, escribe para Vatican Insider de la Estampa de Turín. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, Ángela. Buenos días. Pues bien, muy pertinente que conversemos tú y yo en este día, mientras en el Vaticano se mueve todo para el inicio del cónclave. Te pregunto primero, ¿qué tan diferentes son los criterios que tuvieron en cuenta los cardenales hace 12 años, cuando eligieron a Francisco, y los que necesitan tener en cuenta ahora? Yo creo que no están cambiando mucho. Recuerdo mucho la misa pro eligendo pontífice del Papa Francisco, bueno, del cónclave que dio al Papa Francisco, y en ese caso el cardenal Solano indicó muy claramente las características del Papa que buscaba la Iglesia en ese momento, un Papa pastor. Hoy no ha sido tanto el cardenal Re en la misa de hoy de inicio de cónclave, sino los propios cardenales en los días pasados que han trazado un identikit muy claro, un Papa pastor cercano que pueda ser capaz de seguir lo que el Papa Francisco ha determinado. Por lo tanto, estas son las características que ya los cardenales han puesto sobre la mesa. Ahora hay que buscar quién puede encarnar esas características. Bueno, hablemos justo de eso. El perfil del próximo papa es sin duda el eje central de este cónclave, pero más allá de sus creencias liberales o conservadoras, ¿cuáles son las características que debería enarbolar el nuevo sucesor de Pedro? Sí, justo en relación con lo que decía antes, los propios cardenales y el Vaticano ha dado a conocer una serie de notas al margen de las congregaciones generales, el llamado precónclave, donde están los discursos de los cardenales, sin decir quién ha dicho qué cosa, pero sí trazando un perfil muy claro de lo que los cardenales buscan para el sucesor del Papa Francisco. Un pastor, decía, cercano, un pastor presente, un pastor que pueda enfrentar la fragmentariedad del mundo actual, un pastor que se concentre en lo humano, en la humanidad, en las periferias, en las situaciones más difíciles. Y sobre todo que lleve adelante aquellas prioridades que el Papa ha determinado. Y los cardenales lo han dicho con nombre y apellido. La lucha contra los abusos sexuales, la transparencia y la reforma de la curia, y también el impulso para la paz, ¿no? Considerando que el Papa Francisco no ha sido tan exitoso en evitar estas guerras que hoy se mantienen y que estarán en la agenda del próximo Papa. Bueno, Andrés, en tu experiencia durante los años de cubrimiento, ¿cuáles son los bloques o las corrientes ideológicas más marcadas dentro de la curia, dentro del colegio cardenalicio, y cómo podrían influir en esta votación? Bueno, hoy encontramos dos polos que tienen en su entorno una serie de cardenales. No son grupos, son polos, es decir, son acentos. Hay un acento claramente bergogliano, es decir, de seguimiento y de profundización de las reformas que llevó adelante el Papa Francisco, y hay otro polo que busca la discontinuidad, y lo ha dicho abiertamente. Algunos cardenales, como el cardenal Burke, el cardenal Sará, han sido muy críticos y abiertamente críticos con el Papa Francisco. En torno a estos cardenales hay en estos polos núcleos más concéntricos de cardenales, que podrían ir de 15 a 30 cardenales más o menos alineados en estos polos, y en medio hay digamos, un núcleo más, una gran escala de grises, en donde hay muchos que están cerca del centro bergogliano, vamos a decir, y algunos otros que están ya más a un centro conservador. Y entonces, hoy leía la prensa italiana, hablaban de hasta 6 grupos o facciones. En realidad son derivaciones de estos dos grandes polos. ¿Cómo van a influir? Van a influir porque son acentos que en el cónclave
se van a considerar para buscar el sucesor del Papa Francisco. Pero es claro, por lo que decía al inicio de la entrevista, que los propios cardenales, sobre todo aquellos que vienen, son más de 15 que vienen de países que por primera vez en la historia tienen un cardenal y que eran una incógnita, que parecen estar más cerca de la secuela del Papa Francisco. Y entonces ahí lo que tendrá que definirse en la influencia es cuán cercano, cuán parecido va a ser el próximo Papa al Papa Francisco dentro del campo pastoral, de lo que buscan un Papa cercano, un Papa con ese espíritu de seguir lo que el Papa Francisco ha trazado, ¿no? Podríamos decir que dentro de esos lineamientos del Papa Francisco estuvo incluso una intención de sucesión, entendiendo que él nombró varios cardenales, además de zonas periféricas de países o comunidades que no son necesariamente fuertemente católicas. Entonces, por ejemplo, el nombramiento de un cardenal en Teherán, el nombramiento de un cardenal en Mongolia. ¿Esto eventualmente se hizo pensando en un efecto para su sucesión? Juzgar digamos, la intención del Papa que ya ha fallecido por ahí podría ser un poco audaz, pero lo que se ve no se juzga. Es decir, es cierto que el Papa abrió el juego, le dio más peso a África y a Asia. Pasaron estas dos regiones de tener 11 cardenales en el 2000, sí, del 2013 a tener ahora de 18 a 27 cardenales una y otra región. Por lo tanto, si bien no podemos decir y afirmar que todos los cardenales que nombró el Papa Francisco piensan exactamente igual que el Papa Francisco, lo que sí es cierto es que el Papa abrió el juego, deseuropeizó este cónclave y trajo la voz de las periferias a esta elección papal, haciendo que pasara el número de cardenales de 115 en el anterior cónclave que lo eligió a 133 hoy. Por lo tanto, es el primer cónclave por encima de los 120 cardenales, el más internacional de la historia, el de las mayores periferias y, claro, con el sello de Francisco. Ahora, no va a ser una fotocopia del Papa Francisco quien elijan, pero la clave va a estar en cuán parecido y cuán seguidor del Papa Francisco para las reformas que vienen y la realidad del futuro que viene para la Iglesia. Bueno, ahora hablamos de los papables, ¿no? Los candidatos de los que hemos venido hablando tanto en France 24 como en los medios a nivel mundial. Hay muchos nombres que suenan, pero podríamos esperar una sorpresa tal y como ocurrió en 2013. Francisco inicialmente no era, o Jorge Bergoglio, antes de llamarse así, uno de los favoritos para ser papa. Sí, porque en el año 2005 el Papa, bueno, Jorge Mario Bergoglio obtuvo votos y bastantes, dicen que hasta 40. Él sintió, y esto dicho por gente muy cercana de él, que no estaba listo, pero, y pidió, porque no quería bloquear la elección de Ratzinger, que se veía ya muy consolidada, y pidió a los cardenales que lo votaran que dejaran de votarlo. Esto pareció indicar que él no quería ser papa. Es que en realidad él no se sentía listo en ese momento. Tan es así que cuando lo eligieron en el 2013, no estaba en el top de las ternas, ¿no? Eso es un indicativo muy claro de que cuando hay un cónclave incierto, como es el que se inicia hoy en Roma, al menos en las votaciones, ya inició en la misa proleyendo y en un ratito más en las votaciones, que no tiene un candidato indiscutido, obviamente el margen, digamos, de sorpresa es mayor, o la posibilidad del margen de sorpresa es mayor, porque si bien se han transparentado algunas de las discusiones y el identikit del Papa que se busca, no sabemos la percepción, que influye mucho, de los cardenales. Hay algunos cardenales incluso que han dicho que tenían una idea al inicio de llegada a Roma y que luego la cambiaron. Por lo tanto, la posibilidad de una sorpresa está. Hoy más o menos las ternas son docenas, porque más o menos van de 8 a 12 cardenales los que son los que podrían estar recibiendo votos, lo cual demuestra que lo que dice la máxima de los vaticanistas de que quien entra cardenal, quien entra papa, sale cardenal en un cónclave, demuestra que es muy difícil predecir más allá de las consideraciones que podamos hacer como seguidores de las realidades vaticanas. Así que una sorpresa podría darse.
Bueno, y finalmente un tema que puede ser difícil, ¿no? Porque nos lleva a la especulación, pero al principio se hablaba de que este cónclave duraría más de lo esperado. En este momento el pronóstico podría ser otro. Ya han pasado varios días de reuniones generales entre los cardenales. Podríamos tener papa esta misma semana y aquí es meramente una opinión lo que te estoy pidiendo. Sí, bueno, una opinión basada en los antecedentes. En los últimos 100 años, ningún cónclave superó los 5 días. Los últimos dos cónclaves estuvieron en 2 días. El cónclave del 78 de Juan Pablo II, que tenía dos cardenales fuertes que se bloquearon, el cardenal Siri y el cardenal Benelli, impulsaron una tercera vía, pero duró 3 días. O sea, los cardenales se bloquearon y se desbloquearon en 3 días. Por lo tanto, la voluntad de los cardenales es elegir un papa, no estar en Roma demasiado tiempo. Por lo tanto, si bien no es tan factible pensar en un cónclave relámpago de 2 o 3 votaciones como el de Benedicto XVI, quizás probablemente entre la tarde del jueves y durante el viernes, mañana del viernes 9 de mayo o durante el día viernes, debería, dentro de las consideraciones que los cardenales han hecho previamente, haber fumata blanca. Si esto no ocurre, seguramente es porque hay cardenales que tienen una fuerza y que buscan en el consenso de las votaciones lograr ese filtrado. Pero entre el viernes y el sábado, seguramente a más tardar, tendríamos un nuevo papa, ¿no? Sabiendo que siempre se puede extender, pero que la voluntad de los cardenales es que no sea tan largo. Pues